Bueno, pues continuando con el desarrollo de nuestro Congreso Internacional en Formación Permanente en Tendencia Educativa en Enfermería y Ciencias de la Salud, CITEN 2025, quiero dar nuevamente la bienvenida al profesor Raúl Terol Bolinche, profesor titular de la Universidad Politécnica de Valencia en el campus de Gandía, un día más, bueno, un año más y una edición más. ¿Qué pasa, Raúl? ¿Qué tal? Un placer, Ana, volver a estar aquí con vosotros en esta fecha que ya está marcada en el calendario, así que es una cita ineludible. Muy bien, muchísimas gracias, Raúl. Y hoy contamos con la inestimable colaboración de la doctora Valeria Herrero Ruiz, doctora por la Universidad Politécnica de Valencia. ¿Qué tal? Bienvenida, Valeria, y muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación, bueno, casi a última instancia, así que muchísimas gracias y bienvenida. Muchísimas gracias, Ana y Raúl. Para mí es un placer, estoy muy feliz de estar aquí en este congreso y nada, me estreno y espero que sea una experiencia inolvidable, que estoy segura que sí. Seguro que sí, seguro que sí. Bueno, Raúl, te dejo para que nos presentes a nuestra ponente. Así es, Ana. Pues hoy contamos, en esta edición del CITEN, contamos con Valeria Herrero Ruiz, que ya la hemos saludado, y ella es doctora en Arte, Producción e Investigación por la Universidad Politécnica de Valencia, donde además cursó el grado en Bellas Artes y también el máster en Producción Artística. Completa su formación con el máster de Formación del Profesorado por la Universidad Católica de Valencia y su trayectoria combina la creación artística, la innovación educativa, la investigación aplicada a tecnologías emergentes. Valeria ha trabajado como diseñadora gráfica en entidades como Metric Salad, Unit Experimental y consultorías especializadas, desarrollando proyectos vinculados a la animación, la ilustración, la narrativa visual y también el diseño digital. En el ámbito académico y docente ha impartido talleres y seminarios en la UPV, en la Universidad Politécnica de Valencia, y también en instituciones internacionales como la University of Zagreb, centrándose en áreas como la animación de personajes, el metaverso, la realidad virtual y aumentada, la accesibilidad y el uso de las tecnologías para la inclusión educativa. Su actividad investigadora destaca por su participación en proyectos financiados competitivamente, como el TDAH Expressions, orientado al uso del arte y la tecnología para mejorar la atención a personas con TDAH, o también el programa Mentoras, impulsado por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología. Asimismo, también ha presentado trabajos en congresos nacionales e internacionales y es autora de publicaciones relacionadas con el impacto educativo de las nuevas tecnologías y la comunicación digital. Actualmente, Valeria trabaja como profesora de secundaria en un instituto de Villarreal y compagina la docencia con el interés por la innovación pedagógica, la creación artística y el desarrollo de herramientas tecnológicas aplicadas a la educación y a la inclusión. Y en esta edición, pues ahora mismo vamos a escuchar su conferencia en este cuarto congreso del CITEN. Bueno, pues nada, pues os dejamos con una charla interesantísima por parte de Valeria y nuevamente agradecerte sin más, Valeria, tu participación y bueno, y espero que sea, no la, sea la primera y no sea la última. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias, vamos a ello. Mi nombre es Valeria Herrero y es un placer estar hoy aquí en el cuarto Congreso Internacional de Formación Permanente, Tendencias Educativas en Enfermería y Ciencias de la Salud. Quiero comenzar agradeciendo a la organización por crear espacios donde la salud, la educación y la innovación pueden encontrarse para generar nuevas oportunidades terapéuticas. Hoy voy a presentaros un proyecto que combina ciencia, emoción y creatividad, la aplicación de la realidad virtual como instrumento terapéutico para pacientes con TDAH. Aunque hablaré de tecnología, videojuegos y análisis clínico, quiero dejar claro que este proyecto no va de máquinas, va de personas, de quienes conviven a diario con el TDAH, de sus familias, de sus asociaciones y de los profesionales que intentan acompañarlos cada día. Para que os situéis en el recorrido de la conferencia, seguiremos un índice muy claro. Primero, explicaré qué es realmente el TDAH desde una perspectiva rigurosa, social y humana.
Después veremos por qué necesitamos nuevas alternativas terapéuticas y cómo la realidad virtual puede convertirse en una herramienta especialmente útil. A continuación os presentaré el proyecto TDAH Expressions, su origen y la colaboración con asociaciones y empresas. Más adelante describiré en detalle los videojuegos terapéuticos, su diseño y sus objetivos. Seguiremos con los talleres realizados con pacientes, quizás la parte más humana del proyecto. Y finalmente veremos los resultados clínicos, el impacto social, las líneas de futuro. Y cerraremos con una reflexión final. Con este marco claro podemos empezar por lo esencial, comprender qué es el TDAH. Antes de adentrarnos en la tecnología y en los videojuegos terapéuticos, es imprescindible comprender qué es el TDAH y por qué hoy en día representa un desafío tan profundo para quienes lo viven. El TDAH, el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, es un trastorno del neurodesarrollo que afecta directamente a las funciones ejecutivas, que son las herramientas mentales que utilizamos a diario para dirigir nuestra conducta. Son las funciones que nos permiten mantener la atención, frenar impulsos, organizarnos, regular nuestras emociones, planificar, recordar instrucciones claras y gestionar el tiempo. Una idea fundamental para entender este trastorno es que el TDAH no es una cuestión de voluntad, no es un niño que no quiere atender o un adulto que no quiere concentrarse, es un funcionamiento cerebral distinto. Por eso muchas veces no es no quiere, sino no puede ahora mismo. Clínicamente, el TDAH puede presentarse de tres formas. Como vemos en esta diapositiva, la primera es el predominante inatento, un perfil silencioso que suele pasar desapercibido. Se caracteriza por despistes frecuentes, dificultades para seguir instrucciones, pérdida continua de objetos, olvido de tareas y problemas de organización. Es especialmente frecuente en niñas y mujeres, lo que contribuye a su infradiagnóstico. Luego tenemos el segundo, que es el predominante hiperactivo impulsivo. El más visible, personas que se mueven sin parar, que hablan mucho, que actúan antes de pensar y que necesitan una estimulación constante. A menudo este perfil es el más incomprendido y castigado. Y por último, el tercero, la presentación combinada, que mezcla inatención más impulsividad y es pues la más común, la forma más común. En España, la prevalencia del TDAH varía mucho según el estudio, entre el 1 al 14%, con una media del 6,8%. Esta amplia horquilla pone de manifiesto una gran heterogeneidad en los criterios diagnósticos, tanto entre comunidades autónomas como entre investigaciones, lo que nos cuestiona la fiabilidad de las cifras globales y evidencia la ausencia de un protocolo diagnóstico unificado y sistemático. El diagnóstico hoy en día sigue siendo poco estandarizado y está influenciado por percepciones subjetivas del entorno escolar y familiar. Muchos menores con síntomas clínicos son etiquetados como vagos, distraídos o inquietos, lo que contribuye a su estigmatización y al infradiagnóstico del trastorno. Existen ciertos aspectos del TDAH que sí están más claramente establecidos en la literatura científica. Uno de los más relevantes es su mayor prevalencia en varones, con una relación estimada del 3:1 con respecto a las mujeres. Además, se ha identificado que el pico de prevalencia en niños suele darse en torno a los 9 años, situándose la edad media del diagnóstico entre los 7 y los 8 años. Diversos estudios señalan que hasta un 50% de los casos persisten en la edad adulta. Es importante destacar también la influencia de los factores socioculturales y ambientales. Por un lado, se ha observado que el trastorno tiende a diagnosticarse más tarde o con menor frecuencia en población infantil de origen extranjero. Esto puede deberse a diferencias culturales en los patrones de conducta, en el lenguaje o en las expresiones emocionales, que a menudo se interpretan como rasgos propios del entorno cultural y no como indicadores clínicos del trastorno. Por otro lado, la literatura identifica una mayor prevalencia del TDAH en contextos socioeconómicos bajos, donde factores como el estrés familiar crónico, la exposición a situaciones adversas
o una menor accesibilidad a servicios médicos especializados puede dificultar el diagnóstico temprano y el seguimiento adecuado. Existen también factores de riesgo prenatales asociados al TDAH, como el tabaquismo materno, el consumo de sustancias tóxicas durante el embarazo o incluso variables como el orden de nacimiento. Todos estos datos nos indican que el TDAH no debe abordarse únicamente desde una perspectiva clínica. Es fundamental incorporar una mirada cultural e intercultural, ya que los aspectos socioculturales influyen de manera decisiva en el proceso del diagnóstico. Estos elementos no solo reflejan la magnitud del TDAH en nuestro entorno, sino también la necesidad urgente de implementar políticas diagnósticas equitativas, tempranas y culturalmente sensibles, y de repensar los protocolos desde una visión más inclusiva y contextualizada. Ahora bien, más allá de los criterios diagnósticos y de los datos epidemiológicos, es importante detenernos en algo esencial. El TDAH tiene un impacto real y profundo en todos los ámbitos de la vida. En la escuela, muchos niños viven con una frustración diaria. Se encuentran con errores por despistes, tareas incompletas, cuadernos desordenados, exámenes con los que se sienten que podrían haber rendido muchísimo más, o incluso comentarios por parte de su entorno como si te esforzaras un poco más. Esta repetición constante de experiencias negativas va erosionando poco a poco en su autoestima, generando la sensación de que no sirven para nada, cuando en realidad su cerebro simplemente funciona de otra manera. Además, también tenemos otros entornos, como es en casa. Las rutinas se convierten en un desafío continuo. Surgen discusiones, olvidos, impulsividad, desorganización y un ciclo de culpa que afecta tanto a padres como a hijos. Las familias sienten que viven en un estado de tensión permanente, que no llegan a todo y que no saben cómo gestionar estas situaciones. En el ámbito emocional, un ámbito clave, el impacto del TDAH es profundo. Aparecen la sensibilidad al rechazo, la vergüenza, el miedo, el fracaso, la autocrítica intensa y las explosiones emocionales. Todo esto sobre todo en adolescentes. En la edad adulta, muchas personas describen un auténtico duelo por la vida que podrían haber tenido anteriormente si les hubieran diagnosticado o si el diagnóstico hubiera llegado antes. Hoy en día es una realidad que se diagnostica muchísimo más que antes. A nivel social, la impulsividad provoca malentendidos, interrupciones, hablar sin filtro, dificultades para respetar turnos o reacciones demasiado intensas. Esto dificulta la creación y el mantenimiento de amistades estables, un conflicto en cuanto a relacionarse emocionalmente también. Y en la etapa adulta, ya que no debemos olvidarnos que este proyecto también se ha trabajado con adultos y que el TDAH no desaparece en la adultez, en la etapa adulta el TDAH sigue generando desafíos significativos. Muchas personas describen procrastinación crónica, dificultades para organizarse, problemas de rendimiento laboral, relaciones inestables, fatiga mental. Para muchos adultos, obtener el diagnóstico supone por fin un alivio, la posibilidad de poder poner un nombre a las dificultades que han estado presentes en toda su vida. Después de comprender esta complejidad humana, social y clínica, resulta más fácil entender que las intervenciones tradicionales no son suficientes y justamente hacia ahí queremos dirigirnos con este proyecto. Dicho esto, vamos a avanzar hacia el siguiente bloque para analizar por qué realmente necesitamos nuevas alternativas terapéuticas y cómo estas nuevas propuestas pueden ofrecer una respuesta más motivadora, más humana y más eficaz. Después de comprender la complejidad del TDAH y su enorme impacto emocional, social y académico, es momento de preguntarnos algo esencial. ¿Son suficientes los tratamientos que tenemos hoy en día? Y la respuesta cada vez más respaldada por la evidencia y por la práctica clínica real es que no, siempre que no. El tratamiento del TDAH es actualmente multimodal,
combinando intervención psicosocial y farmacológica. La intervención psicosocial basada en la terapia conductual busca mejorar las habilidades sociales, la regulación emocional y la adaptación al entorno. Se aplica en casa y en la escuela y su eficacia es mayor si se inicia pronto. El tratamiento farmacológico incluye psicoestimulantes como el metilfenidato y no estimulantes como la atomoxetina, que actúan sobre el sistema nervioso central mejorando la atención y el autocontrol. Aunque efectivos, pueden provocar efectos secundarios menores como pueden ser insomnio, cefalea, pérdida de apetito, que afectan a la calidad de vida. Y en casos más graves, síntomas psicóticos, adicción, que obligan a suspender el tratamiento. Por otro lado, las intervenciones tradicionales, aunque son útiles, suelen ser poco motivadoras para este perfil. Un niño con TDAH no mantiene la atención con facilidad con ejercicios repetitivos o monótonos. Y cuando una terapia no motiva, su eficacia se reduce drásticamente. A esto se suman otros desafíos: escasez de profesionales especializados, listas de esperas muy largas, desigualdad territorial, con diferencias enormes entre zonas urbanas y rurales, sobrecarga familiar, que dificulta la constancia del tratamiento y de la terapia, intervenciones poco adaptadas a los intereses reales de los jóvenes actuales. Pero sobre todo hay un aspecto esencial. Muchas de las terapias clásicas trabajan la sintomatología, pero no la motivación, la autoestima ni la emoción, que son pilares fundamentales para que una persona con TDAH mantenga una intervención a largo plazo. En este punto es cuando la tecnología bien utilizada se convierte en una oportunidad no solo clínica, sino también emocional, motivadora y vivencial. A continuación vamos a hablar de las características de la tecnología inmersiva. Los avances tecnológicos ya no se limitan al entretenimiento o a la comunicación, sino que están transformando profundamente el ámbito sanitario. La tecnología inmersiva, capaz de crear entornos virtuales, realistas y participativos, representa un cambio radical en la formación médica, el diagnóstico, la rehabilitación y el tratamiento de patologías mentales. No es solo un avance técnico, sino una herramienta con un gran potencial clínico, educativo y terapéutico, especialmente en salud mental. Para entender mejor su alcance, es importante destacar, como he dicho, sus características principales. Es una tecnología interactiva que permite al usuario actuar y tomar decisiones dentro del entorno simulado. Ofrece actualización en tiempo real, adaptando los estímulos visuales y sonoros a cada movimiento del usuario. Es multisensorial, combinando estímulos visuales, auditivos e incluso táctiles o hápticos. Permite la representación del yo mediante avatares personalizados. Presenta un grado de inmersión variable según el tipo de dispositivo que se utilice. Y sobre todo ofrece una enorme flexibilidad y personalización, lo que permite adaptar los escenarios a las necesidades clínicas de cada paciente o al grupo. En el ámbito sanitario, la aplicación de estas tecnologías está siendo cada vez más amplia y eficaz. Por ejemplo, en la formación médica permite simular cirugías o situaciones clínicas complejas, ofreciendo un entorno seguro donde equivocarse no tiene consecuencias reales. En el diagnóstico se utilizan entornos virtuales para evaluar habilidades motoras, cognitivas o sociales, especialmente en trastornos del desarrollo y enfermedades degenerativas. En rehabilitación neurológica, pacientes con secuelas por ictus, Parkinson o Alzheimer pueden realizar ejercicios personalizados en entornos motivadores que favorecen la plasticidad cerebral. En salud mental, que yo creo que es en el entorno donde más avances y resultados se está viendo, estas tecnologías permiten aplicar técnicas de exposición controladas, obviamente, trabajar con avatares terapéuticos o recrear situaciones que emocionalmente son significativas para tratar fobias, ansiedad, estrés postraumático o incluso trastornos alimenticios y psicosis. Finalmente, en la educación del paciente, ayudan a comprender mejor su diagnóstico, el tratamiento, aumentando la adherencia terapéutica y la implicación activa del propio usuario en su proceso.
Aquí podemos ver los diferentes tipos de tecnología inmersiva que tenemos, que es la realidad virtual, que es la 100%, la que nos colocamos nuestras gafas y nos metemos dentro de un entorno virtual. La realidad aumentada, que combinamos entornos reales con entornos virtuales. Y, la realidad aumentada, que sería una combinación entre entornos virtuales y el mundo real, que son los típicos dispositivos como puede ser el móvil o la tablet, que te van creando entornos virtuales sobre el propio entorno real. Y luego tendríamos la realidad mixta, que es la que combina un mundo real con un mundo virtual, que donde dentro del mismo entorno lo que hacemos es que pues generamos diferentes experiencias e intentamos integrar esa parte virtual y aumentada. Perfecto. Ahora, tras ver el potencial general de la tecnología inmersiva en el ámbito sanitario, resulta clave detenernos en algunos ejemplos concretos, especialmente también que abordan el TDAH. Para nosotros será muy importante conocer un poco el panorama tecnológico que se estaba aplicando en referente a lo que nosotros buscábamos hacer. Los videojuegos terapéuticos son una de las formas más consolidadas de intervención. Playmancer, por ejemplo, fue desarrollado para trabajar el control de impulsos y los trastornos de conducta alimentaria. Integra biosensores que registran en tiempo real el estado emocional del usuario y va ajustando automáticamente la dificultad del juego, convirtiendo la experiencia en una intervención emocionalmente adaptada. En el caso del TDAH tenemos The Secret Trail of Moon, un programa estructurado en minijuegos, cada uno centrado en una función ejecutiva concreta, como la memoria de trabajo, la atención sostenida o la inhibición conductual. Este enfoque permite una intervención clínica personalizada, lúdica y motivadora, ideal para el perfil atencional del niño. Para nosotros este antecedente práctico fue clave para poder desarrollar nuestros futuros juegos terapéuticos. Luego también comentar que la tecnología inmersiva no solo se limita al tratamiento, también ha demostrado gran utilidad en el diagnóstico clínico. Un ejemplo destacado es Aulan Explora, que simula una clase virtual con distracciones cotidianas, como pueden ser ruidos, interrupciones o movimientos. Esta herramienta permite evaluar la atención del niño en un entorno mucho más cercano a la realidad que los test tradicionales, ofreciendo resultados mucho más fiables y ecológicos. También es muy significativo el caso de Atención VR, un proyecto de bajo coste desarrollado en México que utiliza gafas Google Cardboard y un móvil para crear un entorno inmersivo accesible. En el juego, los niños van recorriendo una isla, recogiendo monedas y evitando distracciones visuales y sonoras. Así se trabaja de forma lúdica la atención sostenida y el autocontrol. En conjunto, estos ejemplos demuestran que la tecnología inmersiva ha dejado de ser un simple recurso lúdico. Hoy es una herramienta terapéutica, diagnóstica y educativa con un enorme potencial. Ahora vamos a pasar al proyecto TDAH Expression. Y pues me gustaría presentaros el corazón de mi investigación, de nuestra investigación, el proyecto TDAH Expressions. Este proyecto nació con una idea muy clara: utilizar la realidad virtual y los videojuegos no como una distracción, sino como una herramienta terapéutica. A veces asociamos el TDAH con dificultad, con déficit, con problema, pero yo os planteo que ¿y si transformamos esa mirada y convertimos la tecnología en una aliada para potenciar la atención, la motivación y la autorregulación? TDAH Expression al final lo que busca es ser una plataforma innovadora e interactiva que está diseñada para trabajar tres grandes áreas del TDAH: la atención, la impulsividad y la hiperactividad. Lo hace desde un enfoque completamente distinto. No se trata de corregir, sino de jugar, explorar, concentrarse y divertirse. Porque cuando una persona disfruta, aprende de forma mucho más profunda y duradera. El proyecto cuenta con el apoyo de la farmacéutica Takeda dentro de su primera convocatoria de proyectos innovadores para la atención a personas con TDAH. Gracias a esta financiación pudimos dar un paso más allá del ámbito académico y crear una aplicación real, funcional y accesible.
Para el desarrollo tecnológico colaboramos con la empresa Metrics Lab, una empresa especializada en diseño interactivo y realidad virtual, que nos ayudó a transformar los ejercicios clínicos en experiencias inmersivas, atractivas y personalizadas. Cada juego o dinámica dentro del proyecto TDAH Expression está pensado para estimular funciones concretas. Algunos trabajarán la atención sostenida, otros el control de impulsos y otros la memoria de trabajo o de planificación. Pero todos buscan compartir el mismo objetivo, que el usuario se sienta protagonista activo de su propio proceso terapéutico. No hay castigos, ni errores, ni juicios, solo oportunidades pues, para aprender, mejorar y valorar y volver a intentarlo. Uno de los grandes valores de nuestro proyecto es que no solo se queda en el grupo de investigación o en los especialistas, sino que se llevó a un terreno real, que en este caso son las asociaciones y las familias. Desde el principio quisimos que TDAH Expressions tuviera una dimensión social y comunitaria. Por eso contactamos con las distintas entidades de la Comunidad Valenciana que trabajan con TDAH. Finalmente nos quedamos con las 3 asociaciones de la Comunidad Valenciana, que es AFNADA, que atiende a niños y adolescentes y familias con TDAH y otras patologías del neurodesarrollo. Es una de las asociaciones más grandes de la Comunidad Valenciana. Luego tenemos TDAH más 16, que se centra en la población adulta, un colectivo que, como hemos comentado antes, muchas veces está olvidado por las instituciones, que sigue necesitando un apoyo y recursos adaptados. Y por último, DAIA, que es una asociación comarcal muy activa en el ámbito escolar y familiar, con la que trabajamos especialmente los protocolos educativos y de acompañamiento. Con estas asociaciones lo que realizábamos son unos talleres mensuales que duraron entre 4 a 6 meses según la asociación. Realizábamos una primera sesión informativa a las familias para explicarles el proyecto, realizábamos también los test de diagnósticos y atención para establecer un poco la línea base en que nos íbamos a encontrar, a qué nos íbamos a afrontar. Y después llevamos a cabo pues eso, unas sesiones prácticas con esos talleres mensuales en grupos reducidos por edad, con el objetivo de intentar aportar sesiones lo más personalizadas posibles, una atención personalizada, y así pues el objetivo, lo que buscábamos es fomentar la interacción y evitar tiempos de espera. Al final de cada ciclo lo que hacíamos es una reevaluación acompañado de una encuesta de satisfacción tanto por los propios participantes como de las familias. Esto nos permitía poder rediseñar nuestros juegos y poder ir realizando ajustes de mejora durante el proceso. Esta estructura nos permitió no solo recoger datos clínicos fiables, sino también mantener la motivación y la implicación emocional de los usuarios durante todo el proceso. Y algo muy importante que conseguimos es que el entorno familiar y asociativo se implicara de manera real, porque todos formaban al final parte del mismo ecosistema de aprendizaje. Precisamente, como estábamos comentando, TDAH Expression se constituye sobre esa idea de ecosistema compartido. No se trata solo de intervenir en el paciente, sino de actuar sobre un entorno completo. Y por eso hablamos de 4 niveles de impacto: los pacientes, las familias, los profesionales y la sociedad. En el nivel de los pacientes, los beneficios son directos y observables, es decir, mejoran la atención y el autocontrol, la coordinación, la concentración. Al final lo que hacen es trabajar su propia sintomatología. La realidad virtual ofrece un entorno seguro donde pueden equivocarse sin miedo, aprender de la experiencia y generar esas habilidades a su vida cotidiana. En el nivel de las familias se fomenta pues al final el vínculo entre asociación y las propias familias, entre los participantes, los hijos con sus familias,
y también lo que se hace pues es aumentar, muchas veces pues el TDAH genera frustración o desgaste familiar grande, y este tipo de programas pues aportan herramientas educativas que son fiables, concretas, y un espacio donde la convivencia es mucho más empática, se les ofrece un uso correcto de las tecnologías actuales, y además pueden ver que es un espacio donde sus propios hijos pues, pueden relacionarse, pueden trabajarse emocionalmente y su propia sintomatología. En el caso de los profesionales, TDAH Expression lo que hace es facilitar la tarea terapéutica, porque genera datos objetivos, visuales y sobre la evolución del paciente, y además todo se registra en una interfaz sencilla que permite analizar progresos, ajustar estrategias y compartir los propios resultados con otros profesionales, con otros especialistas. Y por último, a nivel social, el proyecto lo que ayuda al final es visibilizar el TDAH y a fortalecer el tejido asociativo, que hoy en día es muy importante, generando una red muchísimo más sólida entre entidades, centros educativos y familias. En definitiva, lo que estamos haciendo es que hablamos de un cambio sistemático, de pasar de un enfoque individual a un enfoque comunitario. TDAH Expressions, en mi opinión, demuestra que la tecnología, cuando se diseña desde la empatía y la evidencia científica, puede convertirse en una herramienta poderosa de inclusión y bienestar. Es un ejemplo de cómo la ciencia, la educación y la creatividad pueden encontrarse para mejorar la calidad de vida de las personas con TDAH, no solo en consulta médica, sino en su día a día. Antes de diseñar cualquier tipo de intervención, para mí era imprescindible escuchar. Escuchar pues para comprender un poco qué nos íbamos a encontrar, qué íbamos a trabajar, qué respuestas queríamos dar. Porque sí que es verdad que resulta imposible realmente conocer cómo viven, qué sienten, qué perciben el mundo, o sea, cómo perciben el mundo las personas con TDAH. Y por eso buscábamos que fueran ellos los que nos contaran cómo vivían o qué significaba tener TDAH. Esto además se hace más complicado y más necesario en el momento donde se desarrolló la investigación, que tenemos que recordar que pasamos el COVID-19, una pandemia mundial, y esta investigación se realizó durante ese proceso, durante la pandemia por COVID-19. Esta necesidad de escuchar se hizo más urgente que nunca. El confinamiento agravó muchos de los síntomas del TDAH, la hiperactividad, la impulsividad, la falta de estructura diaria, los cambios de sueño, los hábitos alimentarios, la desorganización y sobre todo esa anarquía emocional que surge cuando desaparecen sus rutinas. Al final son niños, son adolescentes que están acostumbrados a tener unas rutinas muy marcadas, a realizar siempre las mismas tareas, que los estímulos para ellos les afectan mucho, son muy importantes, y al encontrarse encerrados en casa sin poder salir, donde la manera en que aprenden, sus rutinas cambian, claro, su sintomatología se agrava. Y es por eso que para conocer estas alteraciones y la dificultad de su día a día, lo que hicimos es que realizamos 2 encuestas dirigidas a personas con TDAH y a sus familias. Queríamos realmente saber cómo la pandemia había afectado a su concentración, su motivación, su estado de ánimo y sus rutinas. Y también lo que queríamos saber es un poco el papel de la tecnología, qué papel otorgaban las tecnologías en su vida diaria, y así y si realmente consideraban
que podían ser una herramienta útil para trabajar su trastorno. Al final estas encuestas lo que nos vino a nosotros, lo que nos sirvió es como un poco conocer el contexto, la realidad en la que nos íbamos a encontrar después de esta pandemia mundial y también a nivel tecnológico cómo las tecnologías para ellos eran realmente importantes, su uso, cómo las estaban usando, las familias, qué opinión tenían, para nosotros poder desarrollar nuestro proyecto. Las encuestas fueron distribuidas con la colaboración de FEADA, que es la Federación Española de Asociaciones de Ayuda, Déficit de Atención e Hiperactividad, que las hizo llegar a asociaciones federadas de toda España, y además estas encuestas se difundieron también en redes sociales, tanto en castellano como en inglés, a nivel nacional como internacional, con el fin de incluir pues muestras más amplias, diversas e incluso internacionales, como he comentado. Cada encuesta incluía 3 secciones. La primera era datos demográficos para categorizar a nivel de edad, sexo y relación con el TDAH. Luego teníamos la segunda, que era preguntas cerradas con escala del 1 al 10 para valorar la gravedad de los síntomas y los cambios percibidos durante el confinamiento. Y la tercera, que era preguntas abiertas, donde podían explicarse y expresarse libremente contra sus experiencias, frustraciones o ideas que nos podían venir bien para nuestro proyecto. Esto es un poco lo que a nivel general lo que recogimos dentro de esas encuestas, y es que en primer lugar la atención fue el aspecto que los pacientes señalaron como el más afectado. Dificultad para concentrarse, para seguir instrucciones, distracciones constantes. Las puntuaciones en las encuestas superaban el 8 sobre 10 y muchos decían que algo que se repite una y otra vez es: entiendo que tengo que hacer, pero no consigo mantenerme en ello. No, o sea, no es falta de esfuerzo, sino de autorregulación. Luego también el segundo punto es que es la escasa comprensión social. Algo que nos sorprendió mucho es que los participantes valoraron con apenas un 3,4 la importancia que la sociedad daba al TDAH. Decían sentirse poco entendidos en su entorno y a menudo juzgados. Esto afecta directamente a su autoestima y a su motivación. Cuando un niño o un adulto siente que no le comprenden, es muy difícil realmente confiar en terapias, en una intervención. Luego, por otro lado, tenemos el tercer aspecto clave, que fue el impacto al confinamiento. Durante la pandemia, 2 de cada 3 personas con TDAH experimentaron un empeoramiento claro de sus síntomas. La ansiedad, la irritabilidad y la depresión aumentaron notablemente. Además, la falta de rutina y el aislamiento en el que se encontraron fueron los factores más perjudiciales. Lo que para muchos supuso un descanso, cocinar, aprender nuevas habilidades, para ellos fue un descontrol total, porque la rutina para el TDAH no es aburrida, es esencial, es terapéutica y claro, supuso romper muchas rutinas y las maneras la manera en que ellos estaban acostumbrados a hacer las cosas, un control que para ellos es necesario. Y el cuarto punto, que fue muy, muy revelador, es que los pacientes, en cuanto al tema de la tecnología, los pacientes calificaron con un 7,6, creo que era, la utilidad de las nuevas tecnologías. Afirmaba que para ellos los entornos digitales realmente les ayudaba a concentrarse, a sentirse motivados y a mantener sus hábitos. Aquí vimos una oportunidad clara, ya que la tecnología ya no suponía para ellos un obstáculo, sino una puerta, y que al final era una forma diferente para llegar a ellos y realmente nos reafirmaba que íbamos en el camino correcto y que realmente la tecnología era el instrumento adecuado para poder realizar estas terapias, estos talleres terapéuticos y poder trabajar su sintomatología y también pues, las habilidades sociales y emocionales. Y como último punto, que es la falta de apoyos externos, y es que finalmente
más del 60% de los encuestados no tenían ningún tipo de ayuda y casi el 100% no contaba con ningún tipo de dispositivo adaptado. Esto al final lo que nos muestra es la necesidad urgente de recursos accesibles, personalizados y sostenibles, no solo para trabajar su sintomatología y para ayudarles en el día a día, sino para también en el ámbito educativo, donde ellos se encuentran realmente excluidos. En definitiva, estas encuestas, este análisis que realizamos, nos permitió pasar de los datos bibliográficos a la vida real, escuchar lo que sienten y que necesitan las personas con TDAH, pues para nosotros fue un primer paso y a partir de ahí, de esa escucha, nació el proyecto TDAH Expressions. Y ya, un poco para pasar ya a la parte del proyecto, de todo el tema de cómo nosotros evaluamos y recogimos los datos, comentar que para nosotros era muy importante medir con rigor el impacto del programa. Y es por eso que aplicamos pruebas estandarizadas antes y después de la intervención. Como comentamos, aparte de esta sesión informativa, nosotros pasábamos unos test diagnósticos, el test de atención, que fueran realmente estandarizados y lo más fiables posibles, para también no solo, ya que ya con las encuestas y al hablar con las familias sabíamos un poco el contexto en el que nos encontrábamos, también para nosotros era muy importante saber en qué punto de TDAH, de sintomatología, nos encontrábamos con los participantes, con los pacientes con los que íbamos a trabajar, y también esto nos servía también para poder reajustar, personalizar muchísimo más la tecnología con la que estábamos trabajando. Aunque los datos recogidos a través de los videojuegos, porque íbamos recogiendo datos a tiempo real, eran nuestro principal objetivo de análisis, su validez clínica realmente no estaba completamente verificada. Por eso era necesario, como he comentado, complementarlo con herramientas tradicionales reconocidas y validadas en el ámbito clínico. La principal de ellas fue el test de 2 de atención, que es una de las pruebas más utilizadas en Europa para medir la atención sostenida, la atención selectiva, la velocidad de procesamiento y el control inhibitorio. Es una tarea aparentemente sencilla, pero que realmente es muy exigente cognitivamente. Los participantes deben localizar una letra D con 2 guiones arriba entre un gran número de letras similares y hacerlo sobre todo en un tiempo limitado de 20 segundos por línea. Esto requiere una concentración continua, discriminación visual precisa y resistencia al cansancio mental, 3 aspectos que están directamente afectados con el TDAH. Además, utilizamos otro test, que es el test CARAS-R, diseñado para valorar la atención y la percepción de la percepción. Sin embargo, en este caso, los datos no fueron válidos debido a problemas en la recogida de hojas de respuesta, especialmente en aquellos talleres con mayor implicación emocional o participación espontánea, donde el ritmo grupal se imponía al ritmo administrativo. Pues al final esto pues lleva un proceso donde hay un especialista, en este caso psicólogos, médicos, etcétera, que deben de estar ahí. Pues como hubo problemas en el tema de recogida de datos de ese test, pues decidimos quedarnos solo con los test de 2. Al final, el test de 2 nos permitió obtener datos muy sólidos y objetivos, los aciertos totales y errores, el índice de impulsividad, el nivel de concentración y finalmente la velocidad de procesamiento, es decir, la cantidad de estímulos correctamente revisados por unidad de tiempo. Gracias a todos estos indicadores pudimos valorar, como he comentado, de manera objetiva si existía una mejora clínica tras la intervención, más allá de las percepciones subjetivas o del entusiasmo inicial. Al final nosotros, por una parte, en la primera sesión que nosotros pasábamos, el test de 2, sabíamos a qué nos enfrentábamos, en qué punto nos encontrábamos con cada participante, pero luego también en la última sesión donde pasábamos otra vez el test de 2, también nos daba datos, nos daba
resultados de si realmente había habido una mejoría en cuanto a la utilización de los juegos terapéuticos, que podíamos comparar con los resultados que íbamos recogiendo en cada sesión de los participantes. En definitiva, al final estas herramientas reforzaron la validez científica del proyecto, demostrando que los cambios observados en los videojuegos terapéuticos se correspondían con mejoras reales y medibles en las funciones ejecutivas. Ahora tocaría hablar de la importancia del trabajo en equipo, pero esto lo voy a pasar. Entonces, vamos a pasar. Ahora vamos a hablar de los juegos terapéuticos en sí. Y es que antes de hablar de los videojuegos, quiero detenerme en algo fundamental, que es el proceso de desarrollo y la importancia de trabajo en equipo. Al final debemos entender que esto es un proyecto muy grande, que estamos trabajando con niños, con infantes, con adolescentes, con adultos, que cada uno es un mundo, que además tiene que tener todo el proyecto una validez. Y es por eso que el TDAH Expression no fue un proyecto improvisado, fue el resultado de varios años de trabajo, de coordinación y de investigación aplicada. Durante mi tesis doctoral, durante mi investigación, tuve la oportunidad, como he comentado, de trabajar con diferentes especialistas y con empresas. En este caso, tuve la oportunidad de dirigir este proceso desde dentro, trabajando dentro del equipo de Metrixala, con diferentes programadores, diseñadores creativos, personas de marketing, que ayudaban a realmente a poder diseñar estos videojuegos. Desde el inicio, mi objetivo pues, fue integrar al final dos mundos que normalmente viven separados, que es el de la ciencia y el del arte, el de la creación digital. Y esa fusión solo fue posible gracias a la colaboración, como he comentado, de un equipo multidisciplinar formado pues psicólogos clínicos, terapéuticos ocupacionales, pedagogos, ingenieros, artistas digitales y diseñadores de experiencias. Colaboramos también con diferentes hospitales, como es el Hospital Dr. Peset. Luego también trabajamos con especialistas, médicos, psicólogos de diferentes centros que trabajaban y que ya tenían pacientes reales. Y luego, pues sobre todo con esa colaboración con la Universidad Politécnica de Valencia, que nos permitía ese grupo de investigación, que además ya tenía anteriormente un proceso de investigación muy grande mediante la herramienta Sankull, en pacientes con Parkinson, en residencias, y ya realmente teníamos datos y trabajo que se había desarrollado dentro del proyecto. Y es por eso que para mí yo siempre cuento que la importancia de este equipo multidisciplinar. Al final cada uno de ellos aportó una visión única. Los clínicos pues marcaban las necesidades de tener una finalidad clínica clara, una progresión de dificultad ajustada y una retroalimentación que permitiera medir el avance real del paciente. Nos decía realmente qué es lo que teníamos que medir de cada participante en cuanto a la sintomatología del TDAH. Por eso pues cada color, cada sonido, cada movimiento que nosotros íbamos introduciendo en los juegos tenía un propósito clínico definido, todo tenía un porqué. Cada estímulo que añadíamos dentro de los juegos, el entorno virtual estaba aprobado. Nosotros también durante el proceso de testeo, los juegos terapéuticos los probábamos no solo con personas con TDAH, sino también con otro tipo de patologías, con personas mayores, con el grupo senior de la Universidad Politécnica de Valencia, para ir validando constantemente. Todo tenía un porqué y todo estaba diseñado con conciencia. Y luego también pues me gustaría comentar un poquito qué supone el desarrollo de un videojuego, ya que quizás en el mundo clínico, en el mundo científico, no somos tan conscientes o no conocemos realmente cuál es el proceso, el diseño de un videojuego. Y primero, pues básicamente lo que nosotros hacemos es que hacemos una fase de conceptualización en la que definimos realmente los objetivos, en este caso terapéuticos, y las funciones ejecutivas que nosotros queríamos trabajar.
Después tenemos una fase de diseño de mecánicas, donde ya ahí nos juntamos con los especialistas, trabajamos juntos para diseñar cada función cognitiva en una acción jugable. A continuación ya el equipo artístico, los programadores, crean los entornos, los objetos, los personajes, buscan un equilibrio entre lo atractivo y lo sobreestimulante, se va probando, se va testeando, se va enseñando a los especialistas, a los profesionales, ellos van también reajustando, nos van diciendo pues esto mejor, esto peor, lo vamos probando. Y ya una vez definidos estos prototipos, se pasa a la programación funcional, donde realmente pues, se implementan todos los estímulos, los tiempos de respuesta, la captura de métricas a tiempo real, que eso también lleva un proceso de cómo se presentan todos los resultados que vamos obteniendo, que vamos registrando, de qué manera a los especialistas realmente les sirve, si lo quieren mediante gráficos, cómo luego lo van a pasar a los diferentes programas estadísticos. Y finalmente, pues al final llega la parte más importante de este proceso de diseño de juegos terapéuticos, que es la fase de testeo clínico y rediseño, que para mí yo creo que es la más bonita, donde aquí también nos encontramos que participan especialistas, psicólogos, los propios médicos. En este caso, pues al final estás en directo con los pacientes con TDAH, donde cada día es un mundo, donde te llevas un montón de experiencias súper gratificantes, otras que no son tan gratificantes, pues problemas que te vas encontrando por el camino, cosas a mejorar, que ya también hablaremos un poquito también más adelante del tema de los talleres. Y a partir de ahí, pues de ese testeo clínico se van corrigiendo los detalles, se van ajustando los niveles de dificultad, se van cambiando colores, sonidos, velocidades, y así pues se va repitiendo, se van yendo de fase en fase las veces que se necesiten para poder lograr ese equilibrio entre reto, disfrute y eficacia terapéutica. Y nada, me gustaría ir yendo un poco comentando cada juego en sí, qué es lo que diseñamos, los objetivos del juego, etc. El primer videojuego que desarrollamos, como veis aquí, es el Botones de Colores, que tenéis aquí el vídeo, que es un poco pues, un participante cómo jugaba el juego. Este juego se basa en una mecánica clásica muy conocida por todos, que es la de repetir una secuencia de luces y de colores, que es similar al famoso Simón Dice, pero adaptándose a un entorno inmersivo tridimensional. El jugador observa una serie de botones que se iluminan en cierto orden y deben de repetir esa misma secuencia lo más rápido posible, sin cometer errores y utilizando, pueden ser sus manos porque reconoce sus propias manos, o los mandos de realidad virtual. Depende del participante, pues usábamos una u otra, nos íbamos adaptando a las necesidades. A medida que el jugador va avanzando, el reto se va incrementando. Cada 2 rondas la secuencia se hace más larga y el tiempo de reacción se reduce. Así el nivel de dificultad se va adaptando al proceso del usuario, manteniendo siempre el equilibrio entre desafío y motivación. Este juego no es solo el lúdico, sino que está diseñado para trabajar 3 aspectos clave del TDAH, que es la memoria reciente, la atención sostenida y la impulsividad. Evaluamos la memorización a través de la ronda alcanzada y la duración de la partida, la atención según el tiempo que tarda el jugador en tocar el primer botón y la impulsividad según la cantidad de toques prematuros antes de que empiece la secuencia. Hay veces pues, que el participante era muy impulsivo y tocaba el botón antes de tiempo o hacía la secuencia antes de tiempo, entonces todo eso lo íbamos registrando. De forma secundaria también se entrena la coordinación motora fina, ya que el jugador debe ser preciso y controlando cada movimiento. Y en un ejercicio simple, y al final pues comentar que es un ejercicio simple en apariencia, pero que es tremendamente revelador a nivel clínico. Al final esto lo que demuestra que un juego que es muy simple, muy sencillo, puede realmente trabajar en muchos aspectos, en este caso del TDAH. Luego el segundo juego, que se llama Huevos de Colores, es una de las propuestas que para nosotros es más visuales y más dinámica. En este caso trabajamos la atención selectiva, la discriminación visual y cromática y la psicomotricidad fina. El entorno virtual, como veis, es un entorno real donde el participante se puede ir moviendo y lo que tiene que hacer es que tenemos tres cuerdas donde van bajando diferentes huevos de distintos colores. Y lo que tiene que hacer el participante es mover cada huevo de color con la base de color correspondiente.
mediante un joystick del mando. Este sistema de juego, pues al final lo que hace es que requiere precisión al apuntar, confirmada por una ligera vibración y un cambio de color en el rayo, como podéis ir viendo en el vídeo, y una rápida capacidad de reacción, ya que los huevos bajan de forma continua y tú tienes que ir moviéndolos. Incluimos además reforzadores visuales positivos, como pueden ser los corazones que van apareciendo por esas cuerdas para ir recuperando vidas, o los pollitos que van eclosionando. Una vez tú vas moviendo el huevo a su base correspondiente, pues va naciendo ese pollito. Además, estos propios pollitos, por así decirlo, también funcionan como distractores intencionales, ya que ayudan a entrenar la atención selectiva y la autorregulación ante estímulos atractivos. Pues un claro ejemplo es que cuando estaban jugando al juego de huevos de colores, se les iban apareciendo los pollitos y muchas veces estaban más pendientes de los pollitos que se les iban acercando que del propio juego. El juego, decir que se adapta automáticamente en dificultad, modificando la velocidad de caída, el número de raíles y el sistema de finalización. Como veis, tenemos siempre 3 niveles: fácil, normal y difícil. Desde el punto de vista clínico, nos permite pues analizar errores por omisión, los huevos que el jugador no mueve, y errores por comisión, es decir, huevos colocados en la base equivocada. Estos indicadores al final lo que hacen es que nos ofrecen una visión muy completa del control atencional, la motricidad y el autocontrol del participante. Decir que es uno de los juegos más complicados a nivel motor y psicomotor, que al principio les costaba bastante, sobre todo los que no estaban acostumbrados a trabajar con mandos, pero que luego a medida que lo iban utilizando realmente se notaba grandes mejorías. El siguiente juego que tenemos, que es el tercer juego, se llama Atrapa la fruta y fue uno de los más valorados por los participantes por su ritmo y dinamismo, y además es uno de los típicos juegos que más nos encontramos dentro de las aplicaciones de hoy en día de juegos. Este juego está diseñado para trabajar la atención sostenida, la atención selectiva y la coordinación visomotriz. En pantalla, como veis, van apareciendo frutas que van flotando constantemente, que el jugador solo debe de atrapar una fruta en concreto, que va apareciendo en ese panel gris que tienes atrás, delante. Tienes que estar constantemente pendiente tanto de las frutas que van apareciendo como del panel que se te va cambiando. Tienes que ir ignorando también las diferentes frutas que no son las correctas y también resistiendo a las distracciones. El sistema de interacción es muy sencillo, pero es exigente. El jugador apunta con el rayo, que cambia de color si el objetivo es correcto, y selecciona con el botón trasero del mando. O sea, tú apuntas con el láser, seleccionas la fruta que tú quieres con el botón de detrás, y con el rayo y con la vibración pues te va diciendo si está correctamente o no está correctamente. Y el panel además también te va diciendo los puntos, los objetivos, etc. Además, como he comentado, aparecen elementos distractores como pueden ser las estrellas o las bolas de pinchos, que al final eso está diseñado pues, para aumentar la complejidad y medir la capacidad de autocontrol. En este juego analizamos parámetros como es el número de frutas correctas atrapadas, las erróneas, las ignoradas, el tiempo hasta la primera captura y la ronda alcanzada. Y el marcador, pues como veis, es visible con el tiempo, la puntuación, la fruta y objetivo. Cumple pues al final esto una doble función, que al final motiva pero también distrae. Ellos, el panel, pues entre ellos se van motivando, mira a ver cuántos objetivos me va quedando, cuántas frutas ya voy recogiendo, pero también al final porque tienen que estar pendientes constantemente de las frutas que no paran de ir apareciendo, de las estrellas, de los pinchos y también del propio panel. El siguiente juego que se imita a la sala es el cuarto juego, y sin duda para nosotros es el más complejo. En él los jugadores deben de observar durante unos segundos la disposición de los objetos dentro de una habitación, y una vez desaparecen reproducir exactamente la misma configuración en el menor tiempo posible. Los niveles más fáciles, que es el fácil, es una misma mesa donde tú tienes los objetos en esa mesa y se suben para arriba y los tienes que ir colocando. En el nivel normal, la mesa de los objetos la tienes a la izquierda y tú tienes que ir moviéndote para ir añadiendo los objetos. Eso te hace también pues la rapidez y el tema de la atención y la memorización. Y luego la dificultad, que es la
la más complicada, la más compleja, es que hay diferentes espacios, diferentes salas que son completamente diferentes a nivel de diseño, donde los objetos se van apareciendo por diferentes muebles, por diferentes zonas de ese espacio, y tú tienes que ir moviéndote, caminando en un espacio seguro, obviamente, con esas gafas de realidad virtual. Estás inmerso en un espacio de realidad virtual y vas moviendo los objetos. Claro, es muchísimo más complejo porque ya no es una única mesa, un único espacio muy concreto, sino es toda la sala donde tú vas moviendo esos objetos. Al final, pues eso representa un reto integral porque combina el cuerpo, la mente y la emoción dentro del entorno inmersivo y permite observar de forma directa cómo el usuario gestiona el estrés, la frustración y el error. Con este juego lo que hacemos es entrenamos la memoria a corto plazo, la atención sostenida, la impulsividad y de forma transversal también la coordinación visoespacial y la psicomotricidad gruesa y fina al desplazarnos, al movernos para la otra mesa y al ir colocando todos los objetos. Y para cerrar un poco esta experiencia diseñamos una prueba final que era bajo una narrativa para dar un poquito más de hilo conductor, que es un escape room titulado El aprendiz de brujo, donde en este caso sí que tiene 3 juegos y una misión que es liberar el maestro. Los juegos que están dentro de este escape room son juegos que están adaptados obviamente a la temática del aprendiz de brujo, pero que algunos son trabajados anteriormente de forma individual en la fase 1 del proyecto y otros que están inventados, que están creados desde cero en concreto para el escape room. Al final pues es como un escape room real, tú tienes como un hilo conductor, en este caso es un brujo que te va hablando, que te va diciendo por dónde te tienes que ir moviendo, por diferentes salas donde van apareciendo diferentes portales donde están cada juego y tú vas jugando. Al final es una sala muy grande y tú te vas desplazando, teletransportándote con el propio joystick o moviéndote tú por el escenario. Obviamente al ser una sala tan grande, pues lo normal es que nosotros creamos delimitamos una zona y lo más cómodo es con el propio joystick ir teletransportándote y andando poquito, sin pasarte. Comentar que todos los juegos tuvieron como una fase 2 de rediseño. A raíz de la experiencia que íbamos teniendo durante el testeo, pues íbamos mejorándolo. Al final le queríamos dar trabajar sobre todo la parte artística y narrativa del proyecto, y es por eso que se reimaginaron bajo una estética fantástica, adoptando pues nombres simbólicos como puede ser la puerta misteriosa, las cuentas de Zeus o la sala de espejismo. Es lo mismo que habíamos trabajado en la fase 1, pero dándolos a todos pues al final una misma estética para que para ellos fuera pues más motivacional y la experiencia pues fuera más cohesionada y tuviera una continuidad emocional, visual, y sobre todo que los juegos pues tuvieran una identidad unificadora. También implementamos también un sistema de usuario personalizado, de recogida de datos a tiempo real, que eso no lo he comentado, bueno, lo he comentado un poco en los otros juegos, pero al final pensar que íbamos recogiendo constantemente en cada juego. Mira, aquí también podéis ver los otros dos, que es la sala de espejismo y la puerta misteriosa. Lo que nosotros buscábamos es recoger datos a tiempo real, que se iba recogiendo todo en diferentes tablas de Excel y también en una plataforma propia que creamos de los juegos, y ahí el especialista podía acceder directamente para poder ir viendo a tiempo real cómo iban jugando, qué sintomatología iban trabajando y qué aspectos se podían ir mejorando. En definitiva, pues al final logramos unir pues 3 elementos fundamentales, que era un diseño gamificado, el seguimiento clínico riguroso y una narrativa envolvente capaz de pues, mantener el interés y la implicación de las personas con TDAH. Y ahora sí, me gustaría hablar un poquito, aquí os he puesto algunas de las fotos de los talleres terapéuticos que nosotros estuvimos desarrollando en las diferentes asociaciones. Un poco pues la parte más humana del proyecto, como he comentado en el índice. Después de diseñar los videojuegos y asegurarnos realmente de que cada estímulo tenía un sentido clínico, pues lo que he comentado, que llega la parte más intensa, la parte más humana, la más transformadora del proyecto, los talleres terapéuticos. Porque yo siempre digo que una cosa es desarrollar un videojuego inmersivo
y otra muy distinta es ver cómo reacciona un niño, un adolescente o también un adulto, que también te sorprendes mucho. Cuando realmente les pones las gafas por primera vez de realidad virtual, pensar que muchos de los participantes nunca habían probado la realidad virtual, nunca habían estado en un entorno inmersivo. Entonces, para mí fue lo más gratificante, fue una experiencia única, fue muy intenso, ¿qué os voy a decir? Fue muy guay poder trabajar con un equipo, poder estar en los talleres, poder ir viendo realmente cómo estaba realmente funcionando el proyecto, si realmente había beneficios, si no había beneficios, cómo reaccionaba. Y nada, comentar pues eso, que los talleres, como hemos comentado anteriormente, se realizaron en las 3 asociaciones colaboradoras, que desde el primer día quedó claro que esta fase era el corazón del proyecto, que cada sesión tenía una duración aproximada de 1 hora, que íbamos prácticamente todos los fines de semana durante 6 meses, nos íbamos moviendo a cada asociación, que al ser mi investigación, obviamente, pues yo formaba parte de ese testeo y yo estaba ahí con ellos, al final conocías a las familias, conocías a los participantes, les cogías cariño, también a las asociaciones. Y nada, pues un poco para comentaros un poco cómo funcionaba, pues me gustaría pues detenerme un poco también cómo fue ese proceso de testeo, las entrevistas que realizábamos, un poco anécdotas que nosotros podemos comentar y decir pues nada, que recopilamos un poco, que en un primer momento, acordaros, hacíamos una charla informativa, primero con la asociación, contábamos qué íbamos a hacer, cómo lo íbamos a hacer, le enseñábamos toda la aplicación, la dinámica, ellos lo aceptaban, lo presentaban a las familias de que se iba a hacer este proyecto, las familias venían, les hacíamos como una fase inicial, una presentación donde les explicábamos el proyecto, también les enseñábamos los juegos, los especialistas también hablaban, qué se trabajaba, qué no se trabajaba, cómo iban a ser los talleres, se los explicábamos. Luego les pasábamos el test de 2 y el test caras para poder ver en qué punto nos encontrábamos, nos acordamos de eso. Durante las sesiones íbamos recogiendo datos de los juegos que íbamos testeando con ellos. Y luego al final volvíamos a pasar el test de 2 y el test caras, realizábamos unas encuestas de satisfacción para ver un poquito qué juego les había gustado más, qué cosas mejorar, qué habían echado en falta, íbamos un poco preguntándoles y luego también les realizábamos unas entrevistas a modo vídeo para poder conocer un poquito pues, las experiencias, tanto a nivel asociativo como a nivel de familias, como los propios usuarios, que eran esas conversaciones finales que teníamos de tú a tú para realmente que nos contaran cómo habían vivido la experiencia de los talleres. En este caso, que es lo que quiero hablar, me quiero detener en las entrevistas y en estas encuestas de satisfacción, porque para el proyecto fueron una pieza imprescindible para realmente, como he comentado, comprender cómo habían vivido la experiencia, qué les había ayudado, qué les había generado, si les había generado dudas, qué podíamos mejorar para poder nosotros seguir con el proyecto y seguir rediseñando. Gracias a estas entrevistas pudimos ajustar niveles de dificultad y estas encuestas, mejorar los ritmos, adaptar los estímulos y reforzar aspectos emocionales para futuras versiones del programa. Fueron al final para nosotros, para el equipo de investigación, una fuente de aprendizaje clínico y humano. Los grupos, como hemos comentado, eran muy pequeños, eran de 4 a 8 participantes porque son personas que necesitan mucha atención personalizada. Necesitamos también ofrecer tiempos de espera razonables y sobre todo un ambiente seguro donde nadie se sintiera juzgado. Al final teníamos varios dispositivos de realidad virtual a su disposición, pero como podéis ver en muchas ocasiones teníamos que estar 2 personas con el usuario porque al final era un niño de 5 años, de 6 años, era muy pequeño, necesitaba una atención totalmente personalizada. Y entonces pues los grupos eran muy reducidos también para que ellos pues pudieran trabajar esa parte emocional, esa relación entre los otros participantes y pues eso, no sentirse juzgados y poder trabajar cómodamente, que sea su zona segura.
Muchos participantes se notaba que en la primera sesión, pues ese miedo, llegaban nerviosos con frases como ¿y si lo hago mal? Todo el rato es como que ellos tenían miedo a ¿y si lo hago mal? ¿Y si no me entiendo yo con la tecnología? ¿Pasa algo si fallo? Si paso uy, he cometido un error, ¿qué pasa? No se me da bien concentrarme. Seguro que cometo muchos errores. Este miedo anticipado es pues, muy común en personas con TDAH. Ellos al final pues llegan a acostumbrarse al fallo, a la crítica, a no cumplir las expectativas y sobre todo en los adolescentes ese miedo a ser juzgados, en los adultos de sentirse inútiles con las nuevas tecnologías, pues aparecía pues en estas sesiones de talleres. Por eso para nosotros era tan importante esos grupos reducidos para reducir esa presión y aumentar pues esa confianza y crear pues unas dinámicas buenas, preciosas y poder pues realmente medir que el proyecto funcionara. Nosotros al final pues éramos también un poco de coach, les intentábamos decir tranquilo, inténtalo otra vez, has llegado más lejos que antes, ahora te toca a ti. Y los propios compañeros entre ellos se motivaban muchísimo. ¡Guau, ya lo tienes! ¡Madre mía, estás llegando a la siguiente fase! ¡Ay, mira, pues a mí me ha pasado lo mismo, que he fallado en esta misma sección! O entre los adultos, acuérdate que está el botón detrás. Ellos mismos muchas veces se explicaban cómo funcionaban los juegos, cómo tenían que mover los dispositivos. Se mantenían en silencio, calladitos, mientras los otros estaban participando. Cuando veían que a lo mejor uno flojeaba un poquito, que no se encontraba muy bien o que estaba más desmotivado, les motivaba. O sea, se creó un ambiente muy guay en cuanto al testeo y la verdad que el clima de colaboración convertía la sesión en una pequeña comunidad. No solo avanzaban en el juego, avanzaban juntos. Esto tuvo realmente un impacto muy favorable en los adolescentes que llegaban obligados. Yo me acuerdo, me decía, mira, yo vengo aquí porque mi madre me ha obligado a venir. Teníamos un grupo de adolescentes, unos eran de 15 años, de 14, luego teníamos otros de 18 años y es que venían obligados, venían, mira, mi madre es de aquí, pertenece a la asociación, yo no suelo venir a las terapias que se suelen realizar aquí y vengo aquí un poco obligado porque mira, me han dicho. Sí que es verdad que el tema de la tecnología me ha traído un poco, pero vengo obligado. Y luego al final de aquí venían y llegaba el momento que realmente tenía un impacto pues, muy favorable en ellos porque se sentían parte de algo, no venían obligados, al final habían creado unas amistades en el grupo en el que pertenecían, luego quedaban después de las sesiones, ellos se reían, al final estaban trabajando con realidad inmersiva porque al final las gafas de realidad virtual pues llaman la atención muchísimo. Y nada, pues para nosotros el momento más mágico era cuando se ponían las gafas, que en cuanto se metían dentro del entorno virtual, la ansiedad inicial desaparecía, aparecía la curiosidad. Algunos, me acuerdo que extendían los brazos para tocar los objetos virtuales, otros daban pequeños saltos. Hay veces que se quitaban las gafas como decir, uy, no es real o es real, no sé qué, como que no entendían muy bien. Al final la realidad virtual lo que hacía es que generaba una especie de reset emocional, una sensación de protección y novedad que les permitía trabajar sin miedo. Bueno, de ahí salía, me acuerdo cuando estábamos realizando los talleres en Navidades, todos salían de allí y querían pedirse las gafas de realidad virtual para Papá Noel y para los Reyes Magos. Bueno, las familias me decían, madre mía, si es que quieren seguir viniendo, tienen muchísimas ganas de venir. Me ha dicho que quiere seguir trabajando con el tema de las gafas de realidad virtual. Claro, eso obviamente con un correcto uso. Nosotros siempre lo intentábamos promover y hacerles conscientes de que esto no era algo para poder estar jugando sin sentido en casa. Pero era guay como una vez se les ponía las gafas de realidad virtual, todo cambiaba. Es que flipaban. Desde los chiquillos hasta los más adultos. También lo probamos, como he comentado antes, con el grupo senior de la Universidad Politécnica de Valencia, que tienen pues también sus prejuicios, sus problemas, sus patologías y también fue alucinante. O sea que la verdad que el testeo con la tecnología, o sea, ya de por sí la propia tecnología inmersiva... o sea, es que motivaba, es que atraía, o sea, era difícil no querer probar la realidad virtual.
Al final, durante ese tiempo que estaban en las sesiones, el TDAH pues dejaba de ser una carga y se convertía en un reto alcanzable y disfrutable. Y aquí me gustaría ya comentar un poquito experiencias reales o más comentarios de forma concreto, porque es realmente donde cobran vida las voces reales de quienes participaron. Más allá de los datos y los gráficos, para nosotros el valor del proyecto está en cómo se sintieron ellos, en sus palabras espontáneas y en los cambios que se observaron en sí mismos y en sus hijos. Nosotros con los especialistas los comentábamos mucho, en plan, como a lo mejor ahora comentaremos, participantes de una sesión a la última, es que era un cambio abismal. Por ejemplo, voy a comentarles un poquito más, que tengo aquí algunas cositas apuntadas en la parte en concreto por asociaciones. En la asociación de TDAH más 16, pensar que eran jóvenes, la más pequeña tenía 18 años, pero todo lo demás eran adultos, de más de 60 años incluso, que al principio sí que es verdad que nos explicaron que muchos se sintieron muy agobiados al ponerse las gafas. Lo comparaban con el psicotécnico del coche, que después sí que es verdad que la curiosidad ganó, se sorprendieron de cómo el videojuego podía trabajar el TDAH, destacaron también que los juegos estaban bien elaborados, con buenos gráficos y que trabajar en grupo había sido un reto positivo, que para nosotros al fin eso también teníamos un poco de miedo de que era mejor, en grupos reducidos o trabajar de forma individual. Comentaban que en cada sesión se sentían más cómodos, más seguros y más capaces, y superar las rondas les resultaba especialmente gratificante. Muchos compartieron algo que se repitió muchísimo en esas entrevistas que tuvimos de cara a cara, fueron que nunca habíamos tenido acceso a un taller así, y eso pues al final hace que la experiencia pues sea muy gratificante. Desde la asociación, su presidenta nos contaba que la gente había salido contenta, que había mucho interés por asistir y por volver, que los jóvenes obviamente pues se notaba que manejaban mejor la tecnología, pero que también nosotros mismos, también los que desarrollábamos los talleres, nos sorprendimos porque los adultos también se habían adaptado perfectamente, destacaban sentirse más atentos y concentrados, expresaban el deseo de poder tener esa herramienta, como he comentado antes, en el día a día para ver resultados a largo plazo. También señalaron algo muy importante, que las asociaciones tienen pocos recursos, mucho voluntariado y pocas herramientas especializadas. Este proyecto al final lo que hizo es generar una comunidad, encuentros y motivación, y hablan incluso de mejoras visibles de una sesión a la siguiente. Todo esto es lo que fueron comentando tanto en las encuestas de satisfacción como en las entrevistas que tuvimos cara a cara. En Daya y en Afnadá, que son con los más pequeños, eran desde, me acuerdo que teníamos un niño, como está ahí en una imagen, de 4 años hasta 18, 20, 21 años, ¿vale? Esas las edades que teníamos en Daya y en Afnadá. La experiencia pues obviamente fue tremendamente emocional, muchos niños decían frases como me lo he pasado muy bien, era una locura verlo tan real, o yo quería venir todos los días. Las madres explicaban que veían a sus hijos pues que disfrutaban de la experiencia, que les generaba satisfacción, el poder ver que venían a gusto, que venían contentos. Una madre contó que su hijo llegó con mucho miedo a lo nuevo, pero que salió encantado, pidiendo que quería repetir, lo dicho, que se querían pedir las gafas para Reyes Magos, que la querían utilizar, que sí que es verdad que a lo mejor lo habían probado la realidad virtual en algún museo, pero que no de esta manera, no para trabajar el TDAH, o que en el cole les hubiera gustado también que aparezca, o por ejemplo cuando iban al médico, o realizar sus propias terapias personales. Luego también como experiencias un poquito más concretas, pues por ejemplo el niño de 4 años en las primeras sesiones era muy complicado que tuviera las gafas de realidad virtual. Para él le agobiaban, no entendía muy bien cómo se le explicaban los talleres, pero ya en las últimas sesiones se colocaba las gafas y es que era espectacular. Es que no duraba al principio ni 2 segundos con las gafas de realidad virtual, teníamos que sujetarle para estar con él, para ayudarle, y en las últimas sesiones, o sea, consiguió poder jugar al juego del Simón Dice o al de Atrapa la Fruta sin problema. O sea, y vimos grandes resultados en él. Luego también teníamos un niño de unos 10 años que era con conducta desafiante,
que la madre ya vino y nos comentó que tenía muchísimos problemas con el tema de poderlo traer a talleres o poderlo relacionar con otras personas, porque se negaba y es verdad que para él era muy frustrante. Y me acuerdo que las dos primeras sesiones llegó y no quería entrar a las sesiones, se quedaba con la madre fuera. Yo también en muchas ocasiones me quedaba con él, se quedaba pues pegando patadas a la puerta, no quería estar dentro de la asociación, ni quería estar dentro de la sesión, no quería relacionarse con los compañeros. Y se tiraba pues eso, gritando, pegando patadas, no quería. Y conseguimos poco a poco ir introduciéndolo. Sí que es verdad que a él poco a poco lo fuimos introduciendo de forma individual y ya luego lo fuimos introduciendo al grupo y nos dimos cuenta que era un paciente, un usuario que le encantaba el tema de los videojuegos y del diseño, y que él incluso nos iba diciendo cositas que a lo mejor él echaba en falta, que podíamos mejorar para que la experiencia fuera más guay. Por ejemplo, le encantaban los dinosaurios y comentaba mucho, es que me gustaría que hubieran dinosaurios, tal. Y la madre estaba súper contenta. Venía y nos decía, es que viene, o sea, viene con ganas. Y me pregunta, ¿cuándo es el próximo taller? O sea, para que os hagáis un poco la idea que al final estás trabajando con niños que no paraban quietos. También tuvimos situaciones en que a lo mejor las gafas las tiraban al suelo, situaciones a lo mejor que ellos mismos estaban muy, muy nerviosos. Miedo, por ejemplo, teníamos un usuario que le daba muchísimo miedo la puerta de los botones, cuando le daba miedo, o sea, llegaba a un punto del juego que él le daba miedo, que se bloqueaba, y para nosotros era también un reto ver de qué manera podíamos conseguir que siguiera trabajando con el juego, superar ese miedo, entender un poco ese bloqueo. Era constantemente ir observando al usuario, pero también los resultados que íbamos recogiendo en los juegos. Y esto es un poco pues también lo que nosotros, lo que quería yo también transmitir en esta charla, para que vierais cómo los talleres terapéuticos al final fueron una pieza clave y fue pues el corazón, como he comentado antes, de este proyecto. Y ahora ya sí, voy a hablar un poquito ya de la parte de los resultados clínicos, que quieras o no es la parte más científica y es muy importante. Y es que después de conocer cómo fue la experiencia de los participantes en los talleres, llega una de las preguntas más importantes de cualquier intervención terapéutica, que es, ¿ha funcionado? ¿Hemos observado un cambio real? Más allá de las emociones, más allá de la motivación, más allá de la perspectiva subjetiva. Y es que para poder responder a estas preguntas necesitábamos los datos objetivos, datos cuantificables, datos clínicos, datos que realmente pudiéramos analizar antes y después de la intervención y que nos permitieran comprobar si realmente habían producido cambios en las funciones ejecutivas. Os he puesto aquí una tabla que tenéis en la pantalla, que muestra los datos demográficos de los participantes que utilizaron los juegos, por edad, por sexo, asociación y si estaban o no en tratamiento farmacológico. Para incluir sus resultados en el análisis, comentar que era necesario que cada persona hubiera jugado al menos 3 veces a cada juego. De este modo podríamos comparar su evolución a lo largo de esas sesiones. Y por este motivo el número de participantes sí que es verdad que varía ligeramente entre juegos. No todos completaron todas las rondas y pues obviamente pues en algunos casos pues alguno se ponía malo, no podía, tenía fútbol, tal, era complicado. Una vez recogidos los datos realizamos 2 tipos de análisis, que era por un lado el análisis global de rendimiento y por otro un análisis segmentado por categorías, edad, sexo, asociación y medicación, para detectar posibles patrones. En cuanto a los resultados de los test diagnósticos del D2, que os he comentado antes en varias ocasiones, que lo pasamos en la primera sesión y en la última sesión, podemos ver un resumen pues, de los resultados principales obtenidos con el test D2. Una herramienta que, como he comentado, es muy utilizada en el ámbito clínico para evaluar la atención sostenida, la concentración y la velocidad de procesamiento. De forma global, los participantes mejoraron significativamente tras participar en el programa, recorriendo más líneas en menos tiempo, cometieron menos errores y aumentaron su precisión, con una media de 20 aciertos más respecto a la evaluación inicial. También destaca la mejora en la puntuación TOT, que combina atención y control inhibitorio y que se convierte en un indicador clave del impacto positivo del entrenamiento con los videojuegos terapéuticos.
Cuando analizamos los resultados por subgrupos, observamos que las mejoras más notables se dieron en adultos, mujeres pacientes sin medicación y en los miembros de la Asociación de TDAH+16. Curiosamente, estos grupos partían de puntuaciones iniciales más bajas, lo que sugiere una evolución más marcada gracias a la intervención. Otro aspecto importante es la reducción de la variabilidad durante la prueba. Los pacientes lograron mantener la atención de manera más constante, con menos fluctuaciones, lo que refleja una mayor estabilidad, autocontrol y motivación. En conjunto, los resultados del test de 2 demuestran que el programa de videojuegos terapéuticos en realidad virtual tiene un impacto positivo y medible sobre las variables clave del TDAH, como es la atención, la concentración, el control inhibitorio y la velocidad de procesamiento. Además, el hecho de que los mayores avances se den precisamente en los perfiles más afectados al inicio refuerza que este tipo de herramientas pueden ser especialmente útiles para quienes más las necesitan. En definitiva, los datos confirman que TDAH Express es un proyecto eficaz, accesible y altamente motivador, capaz de traducir la tecnología inversiva en una mejora real del rendimiento cognitivo y del bienestar de las personas con TDAH. Y en cuanto al resumen global de los resultados, en cuanto a los videojuegos terapéuticos, presentamos una reflexión crítica sobre los resultados obtenidos durante el programa, destacando tanto las fortalezas como las limitaciones que nos encontramos. En primer punto, desde el punto de vista metodológico, una de las principales limitaciones que nosotros encontramos en el proyecto de investigación fue el tamaño muestral reducido, ya que en algunos subgrupos, sobre todo cuando analizamos los datos por edad o nivel de dificultad de los juegos. Esto significa que aunque los resultados globales son muy positivos, hay ciertos matices que deben interpretarse con cautela debido a la falta de representación homogénea en todos los niveles. Y obviamente nos dice la necesidad de seguir probándolo con una mayor cantidad de usuarios. Otro aspecto a tener en cuenta es que en algunos participantes abandonaron tras la primera sesión, lo que redujo la potencia estadística en las fases finales del estudio. Aún así, el número de sesiones completadas fue suficiente para observar tendencias de mejora claras en la mayoría de los indicadores. Y si analizamos el rendimiento por niveles, observamos mejores resultados en las fases fáciles, probablemente porque los usuarios tuvieron más tiempo de práctica y más oportunidades de repetición. Sin embargo, este mismo hecho nos muestra algo muy interesante. Los niveles avanzados requieren una preparación cognitiva previa que algunos pacientes todavía no habían desarrollado. Dicho de otro modo, los niveles difíciles funcionan casi como una meta terapéutica, algo a lo que se puede llegar progresivamente, pero que exige entrenamiento previo. Un hallazgo también especialmente relevante es que los participantes, como he comentado también antes en los resultados de los test, con mayor dificultades iniciales fueron los que más mejoraron. Este dato refuerza la idea de que el programa tiene un verdadero potencial rehabilitador, especialmente en aquellos casos donde la sintomatología de partida era más acusada. Si observamos los resultados por grupos de edad, encontramos diferencias significativas en cuanto a los niños y adolescentes, gracias a su mayor plasticidad cognitiva. Muestran un mayor margen de mejora, mientras que los adultos es verdad que ofrecen una respuesta más estable y sostenida en el tiempo, lo que sugiere una consolidación del aprendizaje y del autocontrol. A nivel funcional, las mejoras más evidentes se concentraron en los ámbitos de la atención y la concentración seguidas de la memoria de trabajo. En cambio, la impulsividad muestra progresos más moderados, especialmente en los niveles fáciles, y funciones como la motricidad fina o la coordinación presentan resultados más heterogéneos, lo que indica que todavía hay margen para optimizar estas áreas en futuras versiones del programa. En resumen, los datos obtenidos confirman que sí, que la realidad virtual puede ser una herramienta muy útil y eficaz para trabajar la sintomatología del TDAH, especialmente en lo relacionado con la atención y la regulación emocional. No obstante, los resultados también nos invitan a seguir avanzando. Necesitamos ampliar la muestra, refinar los protocolos y adaptar mejor los niveles de dificultad para abordar con mayor profundidad funciones más complejas, como es la impulsividad, la coordinación motora o el control emocional. En definitiva,
este análisis crítico no resta valor al programa, sino que marca el camino hacia su evolución y perfeccionamiento, demostrando que TDAH Expression es un proyecto vivo, en constante crecimiento y con un enorme potencial terapéutico. Y bueno, ya para ir cerrando esta conferencia, después de todo este recorrido, me gustaría hacer esta reflexión, y es que después de todo lo que hemos visto, tengo una idea clara, y es que la tecnología por sí sola no va a transformar nada, no va a cambiar nada. Lo que realmente transforma es en la manera en que la utilizamos. Y dicho esto, también me gustaría comentar que con el proyecto TDAH Expressions no buscamos sustituir las terapias tradicionales, sino al final lo que buscamos es ofrecer alternativas terapéuticas que usen tecnología inmersiva mediante un correcto uso, y sobre todo poder visibilizar el TDAH y crear ese vínculo entre asociación, familias y pacientes. Además de poder ofrecer una herramienta útil a especialistas. Y nada, espero que os haya gustado y hayáis disfrutado. Yo he disfrutado muchísimo pudiendo contar todos estos años de investigación que continúan, y espero que os haya dado curiosidad y os hayáis quedado con ganas de más. Y nada, nos vemos muy pronto, y de nuevo muchísimas gracias al Congreso por la oportunidad. Adiós.